¿El gerente actual en qué se fija más? ¿En los números, en sus ingresos? ¿O le pone más atención al tema de cómo está su personal, el desarrollo de cada uno de sus colaboradores? Wagner Eduarte, él es administrador de empresas, está con nosotros. Wagner, buenas noches. Buenas noches, Nilsen. ¿El número o el comportamiento, el sentimiento del colaborador? ¿Qué es? ¿Dónde está la balanza? Yo creo, Nilsen, que, bueno, un saludo a todas las personas que nos acompañan. Yo creo que debería ser como un equilibrio entre ambas, ¿cierto? El serio problema, y yo creo que le pasa al gran promedio de los gerentes en el mundo entero, que muchas veces el tema de que la junta directiva está encima exigiendo resultados y generando utilidades, hace que muchas veces el gerente se enfoque solamente en esa parte, en la parte de los números, en la parte comercial, y se nos olvida muchas veces quién es el que genera de una u otra forma esos resultados, es la gente. Hoy, precisamente, en el mundo de las organizaciones se le está dando muchísimo peso, Nilsen, a ese equilibrio. Los gerentes han comenzado a comprender que nada gano yo con tener resultados al final del periodo si al final no logro retener el talento, si al final el equipo que tengo incluso queda viviendo niveles de desgaste altísimos, y esto está llevando entonces a que el gerente haga una pausa en el camino en medio de tanto trajín y en tanta competencia para sondear, para monitorear cómo se está sintiendo el personal, y ahí es donde entonces toma fuerza todos estos estudios de clima organizacional que hoy las empresas le están dando mucha seriedad. ¿Clima organizacional son estudios que se hacen, se engavetan o realmente tienen un efecto positivo? Bueno, no podría generalizar. Hay empresas que, sí, la verdad, Nilsen, sí le sacan muchísimo provecho a esta herramienta, pero por lo menos en la práctica, nosotros en el grupo SIP, cuando vamos a trabajar a muchas organizaciones, nos damos cuenta que lamentablemente los estudios de clima terminan sucediendo lo que acabas de mencionar, terminan engavetados. Mucha gente incluso, y esto es importante que lo consideremos, Nilsen, mucha gente ya incluso no cree en los estudios de clima. Cuando llega el departamento de talento humano y dice, mire, vamos a aplicar encuesta de clima organizacional, todo el mundo dice, pero ¿para qué? Si hace un año hicimos esto mismo y no pasó absolutamente nada, entonces se pierde credibilidad. Ahí es donde definitivamente, si bien es cierto, la herramienta no puede uno minimizarla, sigue teniendo un efecto. El efecto realmente funciona en tanto los resultados del clima pasen dos cosas. Uno, lo que estamos hablando, se utilicen para implementar acciones inmediatas. Y número dos, en tanto la forma como se ejecuten esas acciones o bien se tabule la información y los resultados sea una forma rápida. Sucede que se aplica un estudio de clima en agosto y vamos por febrero del siguiente año y hay un montón de empresas que ni siquiera conocen los resultados. Entonces, de nada sirvió, fue un gasto que se hizo y que al final no se ven los resultados que se anda buscando. Sin embargo, Nilsen, si los estudios de clima se aplican y de verdad se ejecutan las acciones inmediatas, tienen un gran potencial. El problema es que ese potencial, y aquí yo quiero plantearte tres cosas muy rápidas, va a generar el efecto deseado si el gerente, y aquí tengo que hacer una pausa, el gerente aprende a utilizar el estudio de clima para generar conexión emocional con su equipo. Y esto te lo voy a decir bien rápido. No lo digo yo, algunos estudios dicen que definitivamente el jefe es el factor de mayor influencia en la satisfacción de un colaborador. Es decir, por ahí alguien lo dice de otra manera, alguien dice, las personas no renuncian a una empresa, las personas muchas veces renuncian a la jefatura que tienen en la empresa. Entonces, cuando un jefe, un gerente, logra comprender el impacto que tiene su propio comportamiento en el clima laboral y por consiguiente el clima, el impacto que tiene en el desempeño, es muy probable entonces que nos vamos a preocupar muchísimo por generar esa conexión emocional. O sea, hoy las personas necesitan sentirse parte de un equipo, hay que estimular el sentido de pertenencia. El otro punto, porque nos estamos ahí quedando un poco con el tiempo, el otro punto que te iba a preguntar, Wagner, es en la manera de toma de decisiones del gerente, donde ya se establece que hay un tema de clima, que él sabe que es el que tiene que hacer el cambio, pero a la hora de hacerlo duda, cuestiona, pone a la junta directiva en entredicho y demás. Es que
el punto, Nielsen, es que los estudios de clima lo que miden muchas veces son las percepciones. Bueno, lo que mide son las percepciones. Y entonces siempre hay una brecha entre la percepción de la gerencia con la percepción del colaborador. Ahora, entonces es un tema más personal de gerencia. Muchas veces esas percepciones, muchos gerentes, no puedo decir que todos, o sea, hay gerentes que tienden entonces a utilizar esos resultados de los estudios de clima desde una situación personal. Entonces dicen, no, la gente dice esto de la empresa, pero es que no valoran, no agradecen todo lo que aquí se les da, qué barbaridad, es que es un asunto porque están enojados, porque se les está pidiendo muchos resultados, o etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, a veces, el implementarlo pasa por una serie de situaciones que entraban en la organización, y lo decía al inicio, pierde credibilidad la herramienta como tal, y por supuesto el gerente. Entonces, sí es importante que eso no se tome a título personal, y que si el personal o los colaboradores expresan malestar o simplemente anotan una área de mejora en la organización, tomarla con la frialdad del caso y entender que están hablando de la dinámica, la estructura, la estrategia, pero no necesariamente están haciendo un ataque al gerente. El gerente actual que no toma una acción en un tiempo de un mes, ¿se puede decir de que ya las lleva de perder con sus colaboradores? Totalmente, Nielsen. Tenés que estar monitoreando. Si estás preocupado por generar resultados, tenés que estar monitoreando a quien genera los resultados. Y en este caso, quien genera los resultados es el personal. Por eso hablaba de la conexión emocional, y la única forma de generar esa conexión emocional es cuando el gerente actual se da la oportunidad de conocer la realidad emocional de los colaboradores. Yo tengo que saber qué es lo que hacen, cómo lo hacen, pero ante todo, cómo es que se sienten a la hora de estar haciendo su trabajo en el día a día. Wagner, voy a terminar con este comentario que nos hacen en Twitter. Dice Sergio GM, 5 colaboradores motivados pueden lograr lo mismo o más que un grupo de 20 desmotivados y trabajando sin una meta común. Totalmente, así es. Gracias, Wagner. Un gusto, Nielsen. Por acompañarnos esta noche. Gracias.